Hola, ¿qué tal? Nuevamente por acá. Listo, entonces vamos a iniciar con la siguiente clase. Digamos que los conceptos, bueno, el último que vimos que es el de Wyckoff es un poquito más complicado, pero pues como te decía, digamos que si quieres repetir la clase lo puedes repetir las veces que quieras. Lo más importante es que tengas los conceptos bien claros para que al momento en el que pasemos ya al mercado real pueda mostrarte todo y que sepas de qué te estoy hablando. ¿Listo? Para que asimismo podamos ya ver solamente casos en tiempo real, ver solamente el mercado en tiempo real y de esa manera poder seguir avanzando, ¿listo? Así que ya ahora entonces, bueno, vamos a pasar un poquito más allá a lo que es el trading en tiempo real, o sea, un poquito más de cómo ir avanzando dentro del trading. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer para analizar o para ver lo que quiero ver en el trading? ¿Listo? Entonces, para esto tenemos dos herramientas diferentes para el trading y es el análisis técnico y el análisis fundamental. ¿Listo? Entonces, te voy a mostrar por acá. El análisis técnico entonces está basado solamente y únicamente en la metodología utilizada, digamos, en el término de los gráficos, utilizando un estudio de gráficos, o sea, utilizando un estudio de lo que se hace en el mercado literalmente, o sea, cómo nosotros entramos al mercado, qué es lo que hacemos dentro del mercado, cómo se está moviendo el precio, por qué se está moviendo el precio de una o de otra manera, pero solamente, como te decía anteriormente, viendo los gráficos, solamente viendo el movimiento del precio en un lapso de tiempo determinado. Entonces, en este caso, digamos que hay muchas personas que prefieren este análisis técnico por encima del análisis fundamental y esto pasa porque digamos que personas como yo preferimos este tipo de análisis es simplemente porque nos parece, digamos que un poquito más ameno, un poquito más fácil entender el precio, digamos que como, o sea, ¿por qué se mueve el precio de una u otra manera? Viendo las huellas que deja el mercado, ¿sí? En ese caso, entonces, como te digo, digamos que es un poquito más sencillo, por ejemplo, para mí, verlo de esa manera, porque el mercado me está dando a mí las pistas de dónde están entrando las manos grandes y de dónde, digamos, que yo podría entrar para tratar de apegarme a esas manos grandes. Digamos que no va a ser 100% o sea, no voy a tener la razón el 100% de las veces en el mercado, pero pues de eso se trata. Nadie va a ser 100% rentable en el mercado siempre, ¿no? Entonces, por esa misma razón, digamos que yo me apego un poco más a las huellas que deja el mercado por medio del precio y por medio del volumen que deja el mercado y de esa manera ir avanzando hacia mi propio análisis. ¿Listo? Pero también hay personas que prefieren, digamos, el análisis un poco más fundamental, que es el análisis que está basado más en las noticias, en las tasas de interés, en los tipos de cambio y bueno, todas estas cosas que digamos que se muestran también en el mercado y que también se pueden analizar. En este caso, pues digamos que, por ejemplo, hay especuladores que solamente se basan en este análisis fundamental. Entonces, lo único que buscan es como las noticias de las acciones, qué está pasando con ciertas empresas o qué está pasando con ciertos países para que, digamos, que el mercado se mueva o de otra manera. Entonces, en ese caso, digamos que es un poquito más, bueno, es un poco diferente la manera de analizar, pero también está perfecto. O sea, digamos que es un poquito de análisis más como llevado hacia la parte, digamos, económica. Entonces, hacia la parte de, bueno, análisis económico, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en cierto territorio o con ciertos productos o con ciertas divisas o con ciertas acciones y demás. ¿Listo? Entonces, para mostrarte, digamos que cómo se ve esto, te voy a mostrar por acá el iPad. Vemos entonces esto como tal son los gráficos. ¿Listo? Esto es lo que nosotros vemos como análisis técnico. Acá es donde nosotros vamos a estar en tiempo real analizando las gráficas. Entonces, por ejemplo, yo puedo acá, un segundo, listo. Acá yo puedo entonces, por ejemplo, decir, bueno, entonces esto es una tendencia alcista. Acá entonces yo tengo un soporte y una resistencia por acá. Esto fue un boss. En este caso, digamos que, bueno, puedo hacer diferentes dibujitos, puedo hacer diferentes cosas y lo que yo hago es ir viendo como tal las huellas que está dejando el mercado de los inversionistas que están entrando. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver acá estas velitas que son más pequeñitas, ¿sí? Que pueden ser operadores un poco más retail, a diferencia de estas velas mucho más grandes que pueden ser operaciones de manos más grandes, ¿sí? En ese caso, entonces, como te decía anteriormente, yo puedo estar viendo en el mercado lo que está pasando y de esa manera,
puedo ir analizando lo que está pasando en el mercado. Este sería entonces el análisis técnico, ir directamente a las gráficas y empezar a hacer prácticamente dibujitos, empezar a revisar lo que estoy viendo en el mercado, por qué el precio se está moviendo de la manera en la que se está moviendo y de esa manera decir, bueno, digamos, voy a entrar por acá, o tal vez yo veo algo acá, o cosas por el estilo, ¿sí? En ese caso, entonces, como te digo, ya depende del análisis que cada quien le quiera dar para lo que lo quiera utilizar, como lo quiera utilizar. De esa manera, pues es como yo lo hago. Por ejemplo, yo, como digo, yo me baso más en el análisis técnico. Realmente no soy tan fundamentalista. Yo solamente utilizo las noticias como para revisar qué es lo que está pasando en el mercado, pero en el hecho de saber, digamos, que si es óptimo para mí el entorno y ya. Eso es más como para lo que yo utilizo las noticias. Pero tú puedes también mezclar ambas o puedes hacer más de una que de la otra. Ya depende de cada quien, cómo lo quiera manejar. ¿Listo? Ahora, el análisis fundamental se basa básicamente en el análisis económico. Entonces, revisar las noticias. Entonces, yo puedo también, por ejemplo, decir, bueno, acá, por ejemplo, hay una noticia en el CAT, entonces voy a entrar en esta noticia del CAT. ¿Listo? Entonces, acá me está diciendo las especificaciones de la noticia, de qué se trata, no sé qué. Acá me está diciendo, digamos, como lo que fue, o bueno, lo que es, y lo que podría ser, lo que fue antes, lo que es ahora, lo que podría ser. Todas estas cosas me están dando como un análisis sobre la noticia sin que la noticia haya pasado todavía. Digamos que si yo quiero ver una noticia de la semana pasada, entonces voy acá, por ejemplo, y yo digo, bueno, voy a ver una noticia de las que pasé la semana pasada para mostrar el ejemplo. Entonces, digamos acá, esta noticia, ¿no? Que fue sobre esto y no sé qué, las notas fueron así, así. Esto fue lo que dijo el gobierno de Canadá. Acá me dan entonces como tal unos links donde puedo revisar qué pasó con la noticia, cuál fue el impacto y demás. Bueno, todas estas cosas me las da acá. Al momento de yo revisar todas estas cosas, ¿sí? Yo puedo revisar, bueno, todo esto y dar un pronóstico de lo que podría pasar más adelante. Si yo lo veo, digamos que ya acá, si yo veo esto, por ejemplo, y yo digo, bueno, el miércoles va a pasar esta noticia, por ejemplo, esta que está fuerte. Les digo, bueno, esto es lo que va a pasar el miércoles. Yo estoy viendo acá los datos que ya, que son los actuales y los previos, y digamos que como se ve más o menos las cosas que pueden pasar y qué es lo que se está esperando de esta noticia. Bueno, todo esto. Si yo analizo todo esto de esta noticia, yo podría dar un pronóstico de lo que puede pasar con esta divisa, ¿sí? Para mí personalmente es bastante complicado hacerlo así y no es, digamos que totalmente factible, por lo menos con divisas, ¿sí? Si ya lo miramos, por ejemplo, en temas de acciones, otros tipos de mercados, puede que de pronto sea un poco más factible, pero para mí personalmente no lo veo de esa manera. Por eso es que prefiero un poco más como el análisis técnico. Realmente, pues yo tampoco es que sea ningún economista ni nada de esto, entonces digamos que yo prefiero más como el análisis en las gráficas, ver la huella que me está dejando el mercado respecto al volumen de las inversiones que se están generando en el mercado y de esa manera empezar a tomar decisiones, ¿sí? Cabe resaltar igualmente que, digamos que no es necesario que tú seas un economista, ni que seas una persona totalmente, digamos, ducha en finanzas, ni nada de estas cosas. No es necesario. Lo único que tú tienes que hacer es saber qué es lo que estás haciendo y tener, digamos que, un buen manejo de eso que estás haciendo. ¿Listo? Al momento en el que tú ya sabes lo que estás haciendo y tienes un buen manejo de eso que estás haciendo, ya digamos que lo puedes desarrollar muy fácilmente. Por ahora, solamente quería mostrarte cuáles son los dos tipos de análisis que existen para el trading y que, como te decía anteriormente, puedes utilizar el otro o puedes mezclar los dos dependiendo de cómo tú lo veas y cómo te guste hacer. ¿Listo? Eh, y listo. Por ahora, esa fue la clase. Te veo en la siguiente clase.